La humanidad tiene su origen, su inicio. Se lo puede atribuir a la divinidad de Dios o a eventos naturales, o a ambos. Lo que es seguro es que el hombre habitó el planeta en todos los continentes desde el principio. ¿Dónde y quiénes fueron los primeros? Parece no ser demasiado importante. Mucho más significativo resulta entender la importancia de varias culturas que existieron hace muchos siglos. Mostrarles uno de los pueblos y culturas más importantes de América es lo que me trajo hasta tierras peruanas. La hora local en la ciudad de Cusco son las 10 de la mañana con 3 minutos. Hablar de Perú y su historia es hablar del Imperio Inca. En la actualidad, un atractivo turístico que mueve millones de personas hacia esta región de Sudamérica. Como tantos, llegué con un objetivo en mente: conocer un poco más en profundidad el legado que dejó el pueblo inca. Pero ni bien llegué a la ciudad de Cusco, entendí que esa no es solo la puerta de acceso a un mundo arqueológico único en el mundo. Inmediatamente me di cuenta que antes de retroceder más de 500 años en el tiempo, primero hay que entender la actualidad de un pueblo, mezcla de indios originarios y colonos evangelizadores. Con una población de 500.000 habitantes y un crecimiento demográfico que sigue en aumento, Cusco es hoy la ciudad donde comienzan los tours que permiten recorrer los puntos más importantes de la cultura incaica. Por lo general, las excursiones y paseos a sitios como Machu Picchu o el Valle Sagrado comienzan aquí, donde el turismo se ha transformado en la principal fuente de ingresos de sus habitantes. A diferencia del resto del Perú, donde el turismo está por debajo de la actividad minera o la pesca. Cusco es una ciudad que mantiene sus rasgos, como sus propios habitantes, que pese al paso del tiempo y llegada de nuevas culturas, nunca perdieron su esencia. Con tanto crecimiento de repente, la parte antigua les quedó un poco chica. Por eso no les recomiendo alquilar un auto como opción para movilizarse en Cusco. Mejor manejarse en taxi o vehículos contratados para excursiones. Si bien se sabe que el hombre habitó esta región hace más de 3.000 años, fue a manos de los incas que cobró importancia continental hacia 1438. Pachacútec, líder en ese momento del imperio, fue quien diseñó la ciudad y la dotó, mediante el esfuerzo de miles de hombres, de algunas de las construcciones emblemáticas. El dominio que habían logrado los incas sobre el resto de las tribus de esa región duraría hasta la llegada de los españoles en 1534,
Lo que ocurrió después quedó plasmado en la fisonomía de la ciudad. Enormes templos religiosos construidos sobre los ya existentes. La campaña para evangelizar a los habitantes no solo era de palabra, incluía la construcción de enormes catedrales que infundieran respeto solo de verlas. Uno de los puntos de la ciudad donde apreciamos no solo la mezcla cultural y religiosa que quedó, sino la importancia del Cusco en tiempos prehispánicos, es el templo de Coricancha, sobre el cual fue construido el convento de Santo Domingo. Originalmente se llamó Inti Cancha, Templo del Sol. Se lo conoció como Recinto de Oro. Según dicen los historiadores, originalmente había sido recubierto con ese metal en honor al dios más importante del pueblo inca, el Inti, que significa sol. Las piedras, amoldadas con herramientas y técnicas ancestrales, permitieron no solo su construcción, sino que aún hoy, más de 500 años después y luego de haber soportado varios terremotos, siga en pie. Pueden pasar los siglos, puede pasar el tiempo y va a seguir siendo motivo de asombro para el arquitecto más encumbrado ver cómo los incas podían, por ejemplo, unir las piedras sin utilizar ningún tipo de material. Y aún hoy, las generaciones que seguimos disfrutando de estos valores, tenemos mucho para aprender de esta cultura. No usaron material para pegar las piedras, dominaban una técnica que mediante la inclinación hacían ejercer presión de piedra sobre piedra, asegurando así el conjunto de la edificación. Sabían bien que estaban sobre una zona de terremotos, por eso las construcciones preveían un sistema que brindara seguridad ante los movimientos del suelo. Hay partes donde se ven los rastros de los terremotos que sacudieron la estructura, pero no lograron derribarla. Sé que me va a pasar muchas veces en los próximos días, pero aquí ya siento esa sensación de no poder creer cómo aquellos hombres pudieron levantar estas estructuras con semejante perfección. En 1534, en pleno proceso de conquista, se construyó el nuevo templo. No era casualidad que se construyera sobre el antiguo, más bien era estrategia para simbolizar el dominio de la nueva religión que se estaba imponiendo. Hoy, además de un estilo arquitectónico clásico, en las paredes interiores se pueden contemplar pinturas del siglo XVIII que dan aún más valor del que siempre tuvo este recinto. Este es un ejemplo de sincretismo, de unión religiosa y de culto. Espacios sagrados para los incas, que rindieron culto a su dios, y espacio sagrado para la iglesia. En la actualidad, es bastante más que simplemente lugares religiosos. Es un verdadero museo que muestra dos etapas de la humanidad en forma de paseo, en el cual no se puede perder de vista lo que pasaba en su interior hace poco más de 5 siglos, donde solo algunos privilegiados podían ingresar para participar de las ceremonias, sacrificios y ofrendas. Tanto en la ciudad como en los alrededores, los peruanos de estas tierras siguen haciendo un culto del contacto con la naturaleza y lo que ésta les brinda. El clima es propicio para los cultivos, el clima y los conocimientos que sus ancestros dejaron como legado. Por eso en las zonas rurales, las familias viven de lo que plantan y cosechan. Incluso la producción de frutas y verduras de todo el departamento se utiliza para abastecer exclusivamente a residentes y los turistas que llegan cada año
haciendo de la gastronomía local otro valor agregado del circuito turístico. En materia de hospedaje, hay para todos los gustos y posibilidades económicas. La oferta hotelera en Cusco y las localidades cercanas está en permanente desarrollo, tanto en la parte edilicia como en el capital humano. Esto ha sido un trabajo, no es un trabajo de 1 año ni 2 años. Esto nosotros lo hemos venido concientizando desde el año 80 en adelante. ¿Para qué? Para tener un poco estos resultados. En nuestro caso, que estamos en esta actividad, también hemos sido formados en universidades o institutos, pero ¿para quién? Para el bienestar de nuestros visitantes. Ahí va también el hecho de tener el desarrollo y manejo de idiomas, porque también Cusco, una ciudad cosmopolita, necesitamos hablar varios idiomas. Entonces es una de las facilidades que se crea también para el visitante, aparte de dar la información correcta, bien canalizada y que sepan entender lo que fue y es nuestra cultura viva y latente acá en Cusco. Dejando atrás la ciudad de Cusco, comenzamos a transitar por localidades más pequeñas, donde los pobladores han entendido que compartir sus tradiciones tiene buen rédito para todos. Una parada obligada en sitios de estas características es Agua Cancha. En este emprendimiento se puede apreciar en detalle el proceso textil con técnicas milenarias de hilado. El proyecto privado que involucra varias familias del lugar pretende mantener la tradición mediante la cual en tiempos precolombinos los habitantes confeccionaban sus vestimentas. Lo interesante es que aquí podemos ver tal cual se hacía y aún hoy se hace dicha elaboración, y también de dónde se sacaba la materia prima, los camélidos sudamericanos, que en este caso son ejemplares de alpaca, llama y vicuña. Esta última generando las prendas de mayor valor, teniendo en cuenta la excelente calidad y no tanta cantidad de fibras que se puede sacar de cada ejemplar. Luego de esquilar los animales, se procede al hilado, todo a mano y en forma artesanal. Pese a que no tenían tintas artificiales, nunca tuvieron problemas para generar una amplia gama de colores, todos creados orgánicamente a través de plantas y vegetales. El teñido de las lanas también se hace en forma casera, y aquí se puede apreciar cómo se hacía. Lo bueno de este paseo es que no es un simulacro o una recreación, es realmente producción genuina de personas que mantienen la tradición en sus hábitos y en su piel. En una fábrica, elaborar una prenda de vestir que simule lo que hacen estas personas puede tardar 10 minutos o menos. Hacerla a mano lleva días, más de un mes en los casos más complejos.
La geografía del lugar se va poniendo cada vez más interesante. Saber que estamos ingresando al Valle Sagrado ya predispone a percibir sensaciones especiales. Las montañas, el río que da nombre al valle, es la puerta de ingreso a Pisac, otro espacio que vale la pena visitar. Varios estudios coinciden que en Pisac fue un lugar donde residió el Inca Pachacútec junto a un grupo importante de agricultores que construyeron los andenes donde se plantaba y cosechaba. Varios tipos de alimentos eran los que se producían en ese lugar. Esta agricultura, esta manera de optimizar los espacios en el terreno de muy difícil acceso, fue una de las características de los Incas. Hoy podemos ver esas gradas en las laderas de las montañas y son un sello realmente de lo que identifica la cultura de la que les estamos hablando. Una huella indeleble que, con lo que queda en pie de varias construcciones de viviendas o espacios sagrados, dan un valor arqueológico a estos sitios como en pocos lugares del planeta podemos encontrar. Debajo de la montaña y con el mismo nombre está el pueblo colonial, construido a partir de 1570. En él se destaca una plaza, en la que cada día se arma una gran feria de productos típicos. Una cita obligada para los centenares de turistas que a diario llegan a las ruinas arqueológicas. Aquí se destaca la comercialización de artículos en plata y oro, algo que no solo hay en grandes cantidades en el territorio peruano, sino que además sus habitantes supieron moldear a gusto para adornos y accesorios de todo tipo. Los incas tenían una trilogía sagrada, simbolizada por 3 animales. El cóndor, considerado un intermediario entre los dioses y el hombre. Cuando el cóndor bajaba con sus alas desplegadas, podía traer un mensaje o venir en busca de un alma para elevarla a los cielos. El puma, que representa el mundo terrenal, la fuerza, la sabiduría, la inteligencia. Y la serpiente, que se piensa que simboliza el mundo de abajo, el Ucupacha, el mundo de los muertos.
Luego de un par de días visitando Cusco y algunas localidades dentro del Valle Sagrado, continuamos rumbo al destino que me trajo a Perú, las ruinas de Machu Picchu. Para ir a ese lugar tenemos que abordar el tren, uno de los 3 medios en los que se puede llegar. Los otros son caminando entre 3 y 5 días o en helicóptero. Con una organización muy prolija y acorde a las circunstancias se trasladan miles de personas en 2 o 3 turnos a diario hacia Aguascalientes, que es el poblado que está en la base de la montaña donde se encuentra el parque arqueológico. Para llegar a Machu Picchu sí o sí hay que hacer una escala en Aguascalientes, que es la localidad más próxima a este lugar de ruinas arqueológicas tan importante para la humanidad, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y es un lugar que permite también recargar la energía para llegar a la cima de la montaña con toda la fuerza, porque el recorrido que nos espera allí es muy interesante, pero tiene su sacrificio físico. Desde muy temprano en la mañana la gente se agrupa en el punto desde donde se toman los micros para subir a la montaña. Lo angosto y peligroso del camino han llevado a las autoridades a tener solo una empresa de ómnibus que brinde el servicio, siendo los únicos vehículos autorizados a subir. El ascenso tarda unos 20 minutos aproximadamente y el servicio tanto para subir como para bajar es permanente desde las primeras horas de la mañana hasta las 17 horas cuando cierra el parque. Se estima que unas 3.500 personas aproximadamente ingresan por día al parque estatal de las más diversas nacionalidades. Sin querer o queriendo, uno no ve la maravilla del pueblo inca hasta no estar frente a ella. La primera impresión, el primer contacto visual con Machu Picchu, se podría decir que es una de las postales más conocidas del mundo. Un ícono cultural que trasciende los límites de Perú o del continente. Estos son los restos de la ciudad sagrada del imperio, hoy transformada en reserva patrimonial. El pueblo inca construyó esta ciudad a mediados del siglo XV en el medio de la cordillera central de los Andes peruanos,
a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 172 edificaciones en la parte de la ciudadela. Dichas construcciones eran para vivienda de los pobladores, del líder inca de la época y su séquito, como así también recintos de adoración. De las cosas que más me impresionaron estando aquí, destaco dos. Una es pensar en cómo hace más de 500 años un grupo de hombres pudo construir semejante ciudad en este sitio. Lo otro increíble es que un investigador de historia norteamericano la haya redescubierto a principios del siglo XX. En 1912, Hiram Bingham llegó a Perú con el propósito de poder acceder a la ciudad inca, de la que tenía mínimas referencias. Con la ayuda de pobladores locales que habitaban en la zona, logró llegar a la ciudad. Luego regresó a su país y consiguió el apoyo económico para reacondicionarla, ya que Machu Picchu había permanecido siglos totalmente abandonada y su estado no era ni parecido al que hoy disfrutamos. Igual es bueno precisar que cuando Bingham llegó, no fue el primero. Él y quienes lo acompañaron en esa expedición encontraron una inscripción con la fecha 1902. Vale decir que al menos una o varias personas ya habían estado allí 10 años antes que él, lo que luego se pudo confirmar con alguna documentación de la época. Lamentablemente, muchos de los que llegaron en forma anónima a esa ciudad, antes de ser reconocida como lo que es, lejos estaban de darle un valor patrimonial y saquearon todo tipo de elementos que eran considerados como verdaderos tesoros. Machu Picchu nunca estuvo perdida, nunca estuvo escondida, pero la llegada de este investigador e historiador norteamericano es considerada como un mojón muy importante para su reapertura. Se estima que aquí vivieron entre 400 y 800 personas, todos miembros de un círculo especial de la sociedad, cercanos al líder Pachacútec. Esto ocurrió entre los años 1438 y 1534. Como el resto de las construcciones, Machu Picchu mantiene las características de la arquitectura inca. Quienes la construyeron ensamblaban las rocas de forma tal que no necesitaban unirlas con ningún material. Los techos eran de gruesas capas de material de origen vegetal y eran amarrados con lianas y cueros a las puntas que sobresalían en las paredes. Pachacútec pudo haber ordenado la construcción de la ciudad según datos de varios historiadores. Tenía la autoridad para hacerlo. Lo que queda claro es el esfuerzo humano y la capacidad de quienes llevaron a cabo la construcción. No solo por la cantidad de material que necesitaron, sino por el lugar elegido. Una de las hipótesis indica que los centenares de hombres que trabajaron utilizaron la misma roca del lugar. Se cree que donde está la ciudad había otra montaña de piedra que sirvió para proveer del material necesario. Las piedras se trabajaban a mano, con herramientas tan sencillas como útiles para los picapedreros. Algunas eran de rocas más duras que las que se estaban moldeando y otras de bronce. Pequeñas, pero les bastaron para unir las piedras que entre una y otra no pasa ni un alfiler.
punto de vista de la ingeniería, Machu Picchu es perfecta. Si no, no hubiese resistido terremotos y el abandono durante siglos, y sin embargo, en gran parte de sus estructuras seguirá en pie. Más allá de las restauraciones a las que ha sido sometida, uno de los aspectos técnicos que sobresale es el tema de drenajes, sin el cual no hubiese sido posible vivir aquí. Hay que tener en cuenta que además de vertientes en lo alto de la montaña, en esta zona durante unos 6 meses al año, las lluvias son muy abundantes. El sistema previó canalizar el agua que bajaba de la montaña y la que se juntaba por la lluvia, sin que las partes superiores de la ciudad afectaran las que estaban más abajo. Este es el Templo del Sol, lugar de culto, al que seguramente accedía Pachacútec y pocas personas más. Debajo del Templo del Sol hay una construcción que se estima fue el recinto de Pachacútec e incluso un lugar de ofrendas. Otro aspecto a tener en cuenta es que estos edificios no solo se construían, sino que aún hoy apreciamos que tienen una orientación perfecta, tanto que en épocas determinadas del año, la luz del sol genera fenómenos puntuales que les servían para organizar su calendario, rituales, plantaciones, cosechas, etc. Astronómicamente también eran muy precisos. En esta sala de los espejos naturales podían leer e interpretar el reflejo del Inti en cada época y así saber y pronosticar cómo serían los próximos meses en muchos aspectos según sus creencias. Este es el denominado templo principal, en el que se realizaban todo tipo de ofrendas y ceremonias. En su estructura apreciamos lo que pudo ser la consecuencia de un terremoto o bien una falla en la estructura debido al gran tamaño de las rocas con la que fue construido. Este otro espacio, con un pozo muy profundo, también es considerado como un sitio de rituales, ya que excavaciones arqueológicas permitieron encontrar restos de animales, en lo que perfectamente pudieron ser ofrendas o rituales.
Desde que comenzaron los trabajos arqueológicos en Machu Picchu y sus alrededores, se encontraron miles de artículos que pertenecieron a la vida cotidiana de los pobladores. También se encontraron muchos esqueletos, los que en su momento permitieron estudios científicos que marcaron muchas características físicas de los incas, confirmando también las momificaciones y estilos de enterramientos que practicaban en la época. Bingham y su equipo llevaron cientos de cajas con huesos y objetos hacia Estados Unidos, los que durante décadas han sido reclamados diplomáticamente por parte de Perú, exigiendo la devolución de todos esos objetos. De a poco, la repatriación ha comenzado, y esos objetos están retornando, por lo menos un poco más cerca de donde nunca debieron salir. Esos hallazgos, muchas preguntas que aún no tienen respuestas y tantos misterios que rodean todo el valle son los que le dan una mística muy particular a Machu Picchu. En cuanto al camino del Inca, el mismo ingresa a la ciudad por la Puerta del Sol. Quienes lo realizan, ya sea en su versión larga de varios días o corta, experimentan un vínculo con las montañas y pequeñas comunidades indescriptible con palabras. Con un importante esfuerzo físico, incrementado por la altura con respecto al nivel del mar. Es el verdadero camino del Inca. Es ese que todas las personas que realizan, ya sea en las opciones de 5 días, 3 días o por un día, van a terminar en este lugar, ingresando a la ciudad de Machu Picchu. El hombre es capaz de cualquier cosa, principalmente cuando se une, cuando en grupos, convencidos de algo, llevan adelante una idea. El pueblo inca era una tribu que fue conquistando lugares y regiones que ya estaban habitadas. Impusieron su predominio a la fuerza, tenían carácter, eran rudos. Eran tan inteligentes como decididos. Y de no ser por sus problemas internos y con otras comunidades, seguramente la defensa contra los colonos europeos hubiese sido otra. En 1534, con la conquista española de la ciudad de Cusco, comenzaría el final de una era. Las debilitadas fuerzas incas se agruparon en el exilio de Vilcabamba hasta su extinción. Se constató la presencia de los europeos en prácticamente todos los sitios que eran habitados por el pueblo y la comunidad inca, pero nunca llegaron a Machu Picchu. No hay registro alguno de que los españoles hayan estado anteriormente en esa ciudad. Quizás eso le valió el apodo de la ciudad perdida. Desde 1983 fue declarada Patrimonio de la Humanidad y desde 2007 es una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Ambos hechos dispararon las cifras de visitantes anuales a esa región. Solo en la ciudad de Cusco, durante el 2014, se constató la presencia de 3,5 millones de turistas. El hombre ha experimentado muchos cambios desde su origen, ha evolucionado, se ha perfeccionado en muchos aspectos. Ha logrado un desarrollo que a veces asusta y uno no sabe dónde va a parar. Sin embargo, hay eslabones de una cadena que parecen haberse soltado, como el Imperio Inca. Nunca vamos a saber de qué hubiesen sido capaces estos hombres si no desaparecían, o mejor dicho, si no los desaparecían. ¿Qué avances o logros hubiesen alcanzado en su contacto con la Pachamama? No lo sabremos,
Lo que sí tenemos es un legado que documenta lo que significaron y significan para un país, un continente o el propio planeta. Puede que como tribu ya no existan, pero cada vez que uno ve o está en los lugares que construyeron y habitaron, cada vez que un campesino cultiva cómo y en dónde lo hacían ellos, cada vez que alguien hile como ellos enseñaban a sus hijos, o cada vez que suene una campana en una iglesia construida sobre sus templos, los incas, aunque sea un rato, sigan vivos.